nada más en ver el problema, pero necesitamos cuál es la solución. O sea, ¿cómo le hago para combatir? Vamos a hablar hoy del orgullo. Del orgullo, bueno, le voy a poner este tema: el orgullo, la humildad y el quebrantamiento. Y este tema fue algo que Dios habló a mi vida por una situación. Yo había estado orando y yo le decía a Dios: yo quiero honrarte, glorificarte, y que con mi vida tú puedas ser exaltado. Y un día, hace poco, hubo una situación de que yo le quería preguntar algo a mi esposo y él estaba ocupado y apurado viendo otras cosas, y entonces se voltea y me contesta mal, y yo me enojé y me fui. Y traté yo de decirles que esto, aquello, lo otro, etcétera, y así, ¿no? Y en la tarde yo me quedé meditando y me sentía como si hubiera matado a alguien. O sea, el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo: el problema no es la circunstancia, ni las personas, ni nada. O sea, el problema es cómo reaccionaste. Y entonces yo, orando, pidiéndole perdón a Dios y demás, me reveló algo y me dijo: tú reaccionaste así porque tienes orgullo. Y desde ese día ha estado hablando Dios a mi corazón. Y esta semana que pasó, créanme que fue una semana entre muchas situaciones espirituales, circunstanciales. Yo creo que lo más difícil para mí fue que Dios me revelara esto, porque ya me había mostrado mi condición hace mucho tiempo, pero saben que, o sea, lo triste es que muchas veces Dios te muestra y te revela cosas y nosotros seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Y Dios me enseñaba que el orgullo es el peor de los pecados. Fue el primer pecado registrado en las Escrituras, o sea, cuando Satanás se rebela en contra de Dios, queriendo ser igual a Dios. Y es el pecado más difícil de quitar, porque la gente que practica cualquier otro tipo de pecado, por ejemplo la mentira, la mentira es muy difícil también, que como socialmente está aprobado, dicen: hay una mentira piadosa o algo, ¿no? Pero la Escritura pues condena la mentira, porque Dios es un Dios de verdad. Pero el que mata a alguien es evidente que es un pecado y que está mal, ¿verdad? Y hay muchos pecados como ese que son evidentes, que uno puede reconocer que es pecado. Pero el pecado del orgullo, o sea, el orgullo no lo vemos ni siquiera como pecado. Y es tan sutil y tiene muchas maneras de disfrazarse que nosotros no lo concebimos ni lo consideramos. La primera vez que mi esposo me dijo: tú eres orgullosa, me enojé. Y le dije: no es cierto. Y por lo regular uno se defiende, tratas de justificarte y demás. Pero sabes que después de mucho tiempo tuve que reconocer, esta semana pasada, mi condición. O sea, Dios me estuvo hablando severamente y yo le doy gracias a Dios,
y entonces pude llegar realmente a un proceso de quebrantamiento. Pero no puede haber aceptación de que uno es orgulloso si no hay humildad. Y para eso se requiere humildad, porque la persona que es orgullosa por lo regular va a decir que no lo es y que no es cierto. Va a tratar de demostrar y de justificar su conducta, sus actitudes y todo de mil maneras. Y vamos a ver, no lo que digo yo, sino qué es lo que Dios me habló en estos días a través de la Escritura. Lo importante aquí no es el concepto que tú tengas ni el concepto que yo tenga de orgullo, sino en qué concepto tiene Dios el orgullo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, y para empezar me gustaría que fuéramos a Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Dice: abominación es a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es algo detestable, es algo que Dios aborrece. Y promete Dios que la persona que es altiva de corazón, o sea, se refiere al orgullo, a la soberbia, dice: ciertamente es como te lo prometo, que no vas a quedar impune. Así como la gente que mata a alguien dice: no, que se pudra en la cárcel, que lo juzguen y lo sentencien y todo eso, ¿no? Pues Dios va a descargar todo el rigor y la severidad con la persona que es altiva de corazón. Y algo que me llevó también Dios a la Escritura, me llevó a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es una cita muy conocida para nosotros, pero siempre la vemos, esta cita, la asociamos con la oración, ¿no? De que si tú clamas y todo, o sea, vemos como que el humillarnos delante de Dios es orar y pedir, implorar, porque Dios sane nuestra tierra, o sea, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro mundo, la sociedad, el mundo, etcétera, ¿no? Pero Dios me reveló algo bien impactante en esta cita. Él no empieza hablando de la oración. ¿Él qué empieza diciendo? No dice: si mi pueblo orare. Dice: si mi pueblo se humillare. Y luego dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros, por ejemplo, no podemos humillarnos, no podemos ser humildes, no podemos reconocer nuestra necesidad de Dios si no hay humildad. El primer síntoma de orgullo es, yo veo, por ejemplo, ahorita esta sociedad que estamos cada vez más humanizando a Dios, ¿o no? Y haciendo como Dios al hombre, ¿o no? Deidificando al hombre y humanizando a Dios. Entonces, el hombre le reclama a Dios, ¿no? Y le dice: es injusto lo que me pasa, está mal lo que haces en mi vida, yo no me lo merezco. Y creemos que todo lo que pasa en nuestra vida es una injusticia de parte de Dios. Ahí denota orgullo.
no podemos ver ni queremos reconocer que muchas cosas que nos pasan o que Dios permite en nuestra vida es la consecuencia de nuestro orgullo y de nuestra soberbia, y que es parte de la reprimenda que Dios da a nuestra vida con el propósito de que tú y yo seamos libres. La persona que es soberbia y que es orgullosa vive atada, vive aprisionada. Una persona que es soberbia y orgullosa no puede ser feliz. Pero lo más grave es que no puede tener comunión con Dios. Porque Dios dice en su palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia, exalta a quienes, a los humildes. Tal vez ahorita con lo que te estoy diciendo no te dice mucho este mensaje, pero cuando veamos las características de una persona orgullosa, puedes tomar dos decisiones: seguir en tu arrogancia y decir, no, yo no tengo nada de eso, o sentir el dolor que yo he estado sintiendo. Puedes decir, no, yo eso no soy, o puedes decir, sí, esto soy, sí, esto me identifica, sí, esto, sí, lo otro, oh, sí, qué dolor, qué vergüenza. Somos expuestos a la luz de las Escrituras, y cuando tú y yo somos expuestos, podemos reconocer dos cosas: no es cierto, o como yo les decía, que te duela el corazón y decirle a Dios, necesito urgentemente ser transformada, necesito urgentemente un corazón conforme al tuyo. Dice la Escritura, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice aprendan de mí cómo predico, cómo oro, cómo esto, porque el avivamiento de una persona en cuanto a Dios, el avivamiento de una iglesia, el avivamiento de una familia, el avivamiento de una nación, el avivamiento empieza con la humillación, con el quebrantamiento. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Pero no podemos reconocer que hay malos caminos en nuestra vida si no hay humildad. ¿Cómo puede sanar Dios un corazón, una vida, una tierra, una nación, si no reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de Dios? Tú puedes decir, yo no tengo orgullo en mi vida. El simple hecho de que tú no ores o pases un día sin orar o sin leer la Escritura, estás tú diciendo, yo puedo sola, no necesito la ayuda de Dios, no necesito su protección, no necesito su dirección, no necesito estar ahí metida en la iglesia, ni leyendo, ni nada. Yo no necesito, yo puedo, yo sé. Pero cuando viene el quebrantamiento, también meditaba en esa porción de San Juan cuando dice que si el grano de trigo no cae en tierra, no muere, o sea que no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Necesitamos la humildad, viene solamente a través del quebrantamiento, pero nosotros pensamos que el quebrantamiento es sufrir, llorar, pasártela lamentando o diciendo, ay, porque hice tal cual cosa, esto, lo otro. No, sabes que el quebrantamiento viene cuando yo reconozco
realmente empiezo a tener conciencia de que hay pecado y hay cosas malas en mi vida, que yo necesito el poder y la ayuda de Dios para poder cambiar. Reconocer que yo no puedo ni he podido hacer esos ajustes ni esos cambios en mi vida, y que necesito del perdón y del poder de Dios. Y ahí viene convicción de pecado y una necesidad de ¿qué? De arrepentimiento, de cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, de dirección, de vida, ser mudada en otra persona, y que necesito la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para mi vida. Una persona, cuando viene el quebrantamiento, lo compara con el grano de trigo, porque cuando está el grano de trigo, no sé si lo han visto, el trigo así normal, tú lo aprietas o con las uñas o algo y está la cáscara dura, ¿sí? Entonces cuando tú lo echas en la tierra o en algo húmedo, revienta, o sea, se truena la cáscara y empieza a dar vida, igual que el frijol o que cualquiera de esos, ¿no? Mientras no está ahí, está duro y no se puede reproducir ni puede dar vida. Pero cuando es sembrado y cae en la tierra, se rompe, y a veces necesita romperse la cubierta, la coraza que está cubriendo nuestro corazón, para que entonces la vida de Dios, de su espíritu, pueda fluir y pueda atravesar y traspasar nuestro corazón y pueda dar ese fruto de vida en cuanto a Dios y en cuanto a mi prójimo. Por eso el mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aunque yo lo sepa, yo no lo puedo ni lo quiero hacer, porque hay una naturaleza pecaminosa caída en mí. Pero el ser humano nos engañamos, pensamos que somos buenos porque hacemos buenas obras, porque ayudamos a los vecinos, al de enfrente, porque hacemos cosas en la iglesia, por la sociedad. Pero ¿sabes una cosa? Como yo les decía, algo que Dios me reveló es eso. El orgullo que hay en el corazón del ser humano. Bueno, primero me vi, Dios hizo que me viera a mí misma. Me dijo: tú eres orgulloso. Pero me decía: pero ¿sabes qué? Este pecado lo tiene todo el mundo. Y la mayoría no reconoce que lo tiene. No puede haber avivamiento, repito, en una familia, en una persona, en una iglesia, ni en una nación, si no es desarraigado y es quitado el pecado del orgullo. Por eso dice: si se humillare mi pueblo. Pero para eso, como les decía yo, digo, o sea, cuánta humildad nos hace falta. Y podemos nosotros ver en otras personas el orgullo o los pecados, los defectos. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta verlo de nosotros mismos? Y tendemos a la justificación. Acompáñenme a Isaías 57, versículo 15. Dice: porque así ha dicho, así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? ¿Quién es el grande, el poderoso? Dios. Dice: el cual habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, ve qué tremendo. ¿Quién es Dios? Dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero vean, no solamente dice que habita en la altura y en la santidad, sino también ahí es donde Dios me impacta. Dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No puede haber quebrantamiento si no hay humildad. Y no puede haber humildad si no hay quebrantamiento. Por eso a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Que nos quedemos sin salud, sin dinero, o a lo mejor sin personas que nos puedan ayudar. Y Él permite o utiliza las circunstancias para provocar esta confrontación, pero lo hace por amor. Muchas veces leemos y hasta lo cantamos, me impacta. De aquí agarraron una alabanza y aquí la hemos cantado muchas veces. Si hubiera quebrantamiento y si hubiera humildad, estaríamos dispuestos a darlo absolutamente todo. La reunión de oración aquí el viernes estaría llena. No me costaría trabajo darle mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi servicio, mi vida, mi corazón. Por eso dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Y creemos que le hemos dado el corazón porque venimos aquí, porque cantamos, oramos, porque le damos a lo mejor una ofrenda, un diezmo, una limosna o algo a Dios. Pero realmente no hay un reconocimiento y no va de acuerdo o en proporción a lo alto, sublime, santo y poderoso que es Dios. ¿Sí te das cuenta? No hemos rendido, no hemos entregado al 100% nuestro corazón. Decimos, bueno, sí, te doy esto, oímos la palabra y decimos, bueno, sí, en esto, sí. Pero como que esto no me checa, como que aquello, tal vez. Y sabes que cuando somos humildes, nos acercamos a Dios de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mi precepto o concepto que es acercarme. No sé si me explico. Vivir de acuerdo a lo que Dios establece, no a lo que yo creo que debe de ser en cuanto a la palabra. No es a mi manera, es a la forma y a la manera de Dios. Y para eso necesitamos humildad y ese reconocimiento. ¿Tú quieres ser una persona que Dios se acerque a ti? ¿Quieres ser una persona que Dios habite y viva contigo? Forzosamente necesitamos ser quebrantados y ser humildes de espíritu para poder tener la vida de Dios. Por eso dice, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mientras no seamos humildes y no haya quebrantamiento, no hay la vida de Dios en nosotros, ni un reflejo.
Voy a irme rápidamente, es que me vinieron una lluvia de ideas y iba anotando, ya no me dio de transcribir. Pero quiero leerte las características de una persona que es orgullosa. O sea, esto nos puede llevar a aceptar que somos orgullosos. Tu orgullo, a ver, vamos empezando. Menosprecias a aquellos que son menos educados que tú y que tienen menos dinero o que son menos refinados, menos exitosos que tú. Pero también pasa al revés. Hay gente que se va y no desprecia ni rechaza al que es pobre y al que no tiene, pero desprecia y rechaza al que se ve diferente, al que tiene una educación diferente. Y alguien que tiene una educación diferente a veces trata de ayudar o transmitir ciertas cosas, ¿no? A lo mejor que te superes en tu ortografía o en la forma de hacer algunas cosas, etcétera, y la gente se molesta porque tiene orgullo y dice, ay, sí se siente el muy, ¿no? O sea, el que le importa si yo quiero comer con las manos o como sea, pues qué le importa, es mi vida y no sé qué. Y no queremos ver que es como una superación o algo, sino que el orgullo habla. A mí me gusta ser así y punto, y me vale y qué, ¿no? Y vemos al otro como si fuera arrogante porque tiene una educación diferente. Otro síntoma del orgullo puede ser, tú te crees más espiritual que los demás en tu iglesia, en tu lugar de trabajo. Tienes un espíritu crítico hacia aquellos que tienen diferente estilo de vida que tú, normas de vestimenta, formas de educar a sus hijos. A lo mejor tú piensas, yo no tengo un espíritu crítico, pero eres rápido para identificar las fallas de otros y lo verbalizas. Y luego lo comentas y lo dices. Tienes una lengua afilada en cuanto a lo crítico. Frecuentemente estás corrigiendo a tu compañero, a tu pastor, a tus compañeros de servicio, a otras personas que tienen una posición de liderazgo, a tus hijos, a tus maestros, al líder de jóvenes, a las maestras de los niños. Tienes problemas con la autoridad. O sea, no quieres obedecer ni someterte a cualquier figura de autoridad. Estás buscando algo muy importante para ti, estás buscando la aceptación de los demás. Necesitas siempre una palmadita en la espalda diciéndote lo bien que lo estás haciendo para no desanimarte. Necesitas recibir la aprobación de los demás, querer tener la última palabra en algún conflicto, discusión o disputa. Y hay muchas situaciones que también generalmente piensas que tu manera es la manera correcta, ¿no? A lo mejor tu esposo te quiere ayudar a hacer algo y dices, no, mejor ni te metas,
porque no lo sabes hacer, es mejor como yo lo hago. ¿Me vas a hacer trabajar doble o no sé? Y piensas en cómo tú limpias tu cocina o cómo tú limpias o haces ciertas cosas. Viene tu esposo y lo hace de una forma diferente y entonces dices no es la manera correcta. Tiene que ser hecho a tu manera. Tienes un espíritu sensible que se ofende fácilmente. Te dicen algo, me hirieron, me lastimaron. Se lastiman tus sentimientos fácilmente. Es una evidencia más del orgullo espiritual. Decía Jonathan Edwards que las personas toman la ofensa fácilmente y dijo que el orgullo espiritual toma notas fácilmente de la oposición y las heridas que se reciben. Es propenso a hablar seguido de ellas con frecuencia. Ahora vamos a ver el otro lado, las características o algunas cosas que tienen que ver con la humildad. Por ejemplo, el máximo ejemplo que nosotros tenemos de humildad es el ejemplo de Jesús. Él dice que lo atacaron, hicieron y todo, y dice que él enmudeció y no abrió su boca. En silencio encomendó su causa al que juzga justamente. Tratas de dar una mejor impresión de ti de la que es honestamente correcta. Por ejemplo, si no eres ordenada, llegan a tu casa y rápido quieres que no se dé cuenta cómo ando y así, ¿no? Y quieres dar una mejor impresión o que se lleven una impresión de lo que realmente no eres diario. De que no eres una persona disciplinada, ¿no? O en otros sentidos también, ¿no? Que a veces el pastor hace preguntas o algo y dices, no, sí lo sé, pero no sé cómo. Y tratas de demostrar, no te quieres quedar atrás, no quieres quedar mal, pero Dios lo sabe. Y a veces el pastor hace preguntas no para exponer la ignorancia, sino a veces para saber. Si sabemos ciertas cosas, podemos avanzar en clases o en conceptos o en algunas situaciones que son importantes, la aplicación práctica para nuestra vida. No es la teoría. O sea, la Biblia, lo importante de la Biblia, o sea, mucha gente le aburre la Biblia y no le encuentra sentido porque no entiende en qué forma puede aplicar la Escritura a su vida. Y entonces, eres diferente en tu casa de cómo eres en otros lados, o eres exactamente la misma persona. ¿Se te hace fácil admitir cuando te equivocas o te es difícil decir me equivoqué? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que tú no le pides perdón o disculpa a alguien por algo que hiciste? Si en un mes no lo has hecho, es un síntoma de que tú crees que eres una persona que no se equivoca, y entonces todos constantemente estamos cometiendo errores, ¿no? Perdón, pastora. Sí. Es que no sé si entendí bien. ¿Son las características de humildad? No, perdón, es que lo revolví. Hablé de la humildad, nada más de unos aspectos de Jesús. Ajá. Acerca de que él era, o sea, no abría su boca cuando lo acusaban, cuando hacían y encomendaba al juez justo. Y me regresé, perdón, lo revolví, ya no dije. Me regresé a las características de la persona que es orgulloso. Gracias. Perdón, entonces, ¿se te hace difícil admitir cuando te equivocas? ¿O esperas que la otra persona admita que ella se equivocó? O sea, una persona humilde
aunque esté mal o algo, está rápido a tratar de buscar que la reconciliación, ¿no? Con Dios te es difícil confesar tus pecados o confesarlos a otros porque piensas que van a pensar mal de ti. Y no es solamente generalidades, porque a veces hablamos en general, ¿no? Pero no somos específicos en reconocimiento de que estamos mal. Necesito amar más al Señor y leer más para reconocer, mi condición, pero también eso da un reflejo si estoy. La Biblia, mucha gente dice que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas o no sean manifiestas, ¿no? Y necesitamos reconocer qué es lo que estamos amando más que a Dios. Puede ser mi físico, puede ser la comida, puede ser la televisión, pueden ser las diversiones, la autocomplacencia. No, mucha gente dice es que nosotros venimos a este mundo a ser felices y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, porque lo que creemos que es felicidad, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y deleitosos y bien y todo, pero dice que su final es un camino de muerte, traerá desilusión, frustración, confusión, depresión, soledad, vacío, y pensamos que esa es la felicidad o la libertad. Y les digo que es tan sutil el orgullo o el egocentrismo. Por ejemplo, el orgullo también se refleja con una timidez excesiva. Yo no puedo decir, es orgulloso el que es tímido, si al revés, soy inseguro, al revés, me siento poca cosa. Eso se le llama egocentrismo. ¿Por qué? Porque tu vida gira alrededor de cómo te sientes, cómo te ven, si te aman, si no te aman, si te ayudan, si no te ayudan. O sea, todo es en función de cómo te sientes, de que si te afecta el clima o no te afecta, que si tienes dinero o no, que si tienes la comida que a ti te gusta o no. La inseguridad excesiva o la timidez es egocentrismo, porque está enfocado en ¿qué? En mis necesidades, en mí, y eso se llama orgullo. También ahorita vivimos en un mundo que se preocupa mucho que por tener una autoestima alta, y les preocupa tener una autoestima baja. Y la autoestima alta es así como volvemos a la exaltación del yo, del ego, etcétera, ¿no? Pero no lo vemos como algo pecaminoso. Te es difícil entablar una relación con la gente que no conoces, o te quedas en tu propio grupito con la gente que tú conoces. Eso también es orgullo. ¿Por qué? Porque dices, ¿y si me rechaza? ¿Y si no me habla? ¿Y si no me acepta? ¿Y si no me contesta bien? O sea, todo es en función, no en pensar en la necesidad de esa persona de sentirse acogida, aceptada, integrada, ¿sí me explico? Sino en mi situación. Ay, no, es que tiene una cara así que se me hace que ni me va a querer hablar, se me hace que le caigo mal, porque me rehuye, porque se va rápido, porque esto, y a veces ni siquiera sabemos los motivos, las circunstancias, y ya estamos pensando en nosotros o haciéndonos los ofendidos nosotros, ¿no? Eso también es orgullo y da un fruto. Nos enojamos cuando alguien nos critica
Tal vez no lo expresamos por fuera, pero por dentro, ¿cómo nos podemos sentir, no? ¿Eres perfeccionista? Y muchas otras cosas más que podrías una lista ¿se te hace difícil que te digan qué tienes que hacer? También muchos por eso no venimos a la escritura, porque no queremos ni que Dios ni que nadie nos diga en lo que estamos mal. Nos hace sentir mal. Evitas participar en ciertos eventos porque tienes temor de no dar el ancho, de ser avergonzada o avergonzado o algo. También es orgullo. Evitas estar alrededor de ciertas personas porque te sientes inferior al compararte con ellas y no puedes llegar a su nivel, o te incomoda de invitar gente a tu casa porque no quieres que vean cómo vives, o que no es lo suficientemente agradable para hacerlos sentir bien. Tienes un espíritu independiente de yo puedo hacerlo por mí misma, no necesito a nadie, yo puedo solo. Y sería diferente, un síntoma de la humildad sería reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿me perdonas, por favor? Pensamos en la mayoría de las veces en los demás, o pensamos en función de nosotros mismos. Y prosigamos con lo que dice la escritura. Para ir avanzando, vamos rápidamente a Proverbios 26:1. 26:1. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea, le perjudicaría a alguien que está mal, que es obstinado y todo, que le digan que está bien, reforzaría su necedad, ¿no? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. O sea, Dios dice que tienen que ser corregidos, ¿no? Por ejemplo, el caballo, si es sujetado con el cabestro, a lo mejor le daña el freno, lo que le ponen y todo eso, pero el ser domado le trae beneficios a su vida, porque lo pueden alimentar, porque puede ser paseado, porque puede tener otra calidad de vida, ¿no? Y dice que la vara para la espalda del necio, o sea, necesita ser corregido el necio. Pero aquí lo que me impacta, vean el versículo 11, dice, es algo muy feo. Lo que dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dios ya me había mostrado esta situación de mi vida hace muchos años y creía haberlo reconocido, pero no fue así. O sea, reconocí en el momento en un área, pero como yo les digo, es muy extenso y no terminaría de dar todas las características y todo de una persona que tiene problemas de orgullo. Y reincidimos, así como lo compara, dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pero vean el versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?
muchos creemos ser sabios en nuestra propia opinión, ¿o no? Si no fuera así, consideraríamos la opinión de Dios todos los días de nuestra vida y no haríamos nada si no fuera en base al consejo y a la dirección de Dios. Y aquí dice, me impacta lo de abajo porque dice que hay más esperanza para el necio que para el que se cree sabio en su propia opinión. Dice, más esperanza hay del necio que de él. O sea, el ser orgulloso es peor, como yo les decía, lo cataloga peor Dios. Porque el necio, pues de alguna manera, pues ya sabemos y todo, pero el problema del que se cree sabio en su propia opinión, es muy difícil que reconozca que está mal. Y cómo Dios puede operar o transformar un corazón que no reconoce que le necesita o que está mal y que necesita un cambio, pero principalmente en esta área. En Proverbios 16, 18